Buenos días, mis niños de octavo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien y que se estén quedando en sus casitas juiciosos y que hoy tengan más ánimo que cualquier otro día. Eh, bueno, mis niños, vamos a continuar con el tema de que venimos tratando hace dos clases, que es la diversidad cultural, pero hoy vamos a centrarnos en las costumbres y en las tradiciones. Bueno. Acuérdense, mis pequeños saltamontes, que deben tomar apuntes. Es decir, no copien todo lo de la guía, sino que solamente tomen apuntes. ¿Listo? Además, acuérdense que tienen que entregarme los apuntes en el cuaderno y lo que vayamos a hacer de actividades en el cuaderno o en un documento de Word. Y aquí les dejo mi correo electrónico. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a darle. Entonces, mis niños, hoy vamos a trabajar lo que son las costumbres y las tradiciones. ¿Listo? Las costumbres y las tradiciones son elementos que ayudan a entender cuál es la identidad de cada una de las personas y de cada grupo de seres humanos. ¿Qué viene siendo la identidad? La identidad es con aquello que nosotros nos reconocemos, ¿cierto? Por ejemplo, la identidad de una persona pues es su nombre o es su familia, ¿cierto? Pero pues cada grupo humano también tiene una identidad, ¿cierto? Y esa identidad son las costumbres y las tradiciones. Bueno, entonces, dentro de los grupos humanos, ¿qué son los grupos humanos? ¿Cierto? Los grupos humanos son digamos que las divisiones que hay dentro de las sociedades de seres humanos, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que la gran sociedad es Colombia, ¿cierto? Entonces Colombia está dividida por grupos humanos que pueden ser ciudades o que pueden ser regiones, que pueden ser tribus e incluso en la comunidad del mundo nos dividimos en países, ¿cierto? Entonces, eh, todos estos grupos humanos tienen unas diferencias entre ellos, ¿cierto? Entre ciudades hay diferencias, entre regiones hay diferencias, entre tribus hay diferencias y entre los países hay muchísimas diferencias, ¿cierto? En todo caso, eh, digamos que hay o sea, las prácticas que hacen que entre ciudades se diferencien, entre regiones se diferencien, entre tribus se diferencien, son estas costumbres y tradiciones, ¿listo? Obviamente, entre costumbres y tradiciones hay unas diferencias, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a revisar cuáles son esas diferencias. Entonces, vamos a definir primero lo que son las tradiciones. Las tradiciones, vamos a leer aquí textualmente, dice, son aquellas reglas, ritos o creencias o ideologías que constituyen la conciencia de los grupos humanos, cualesquiera que sean. ¿Qué quiere decir? Que pues entonces las tradiciones son, digamos que los modos de pensar que tiene una sociedad en definido, ¿sí me entienden? O sea, digamos como las reglas son, digamos que las normas en específico que tienen unas sociedades, pero que otras no, ¿sí? Los ritos son, por ejemplo, las maneras de hacer que tienen unas sociedades y que otras no, ¿sí? Entonces, las tradiciones pueden ser múltiples a pesar de que pertenezcan a una misma sociedad, ¿sí? Como por ejemplo, en Bogotá deben haber reglas, ritos, creencias o ideologías que los tiene toda Bogotá, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, ¿qué les digo yo? Los domingos comer tamal, no sé, cosas por el estilo, ¿sí? Pero dentro de Bogotá hay tribus urbanas, hay personas que vienen de diferentes regiones de origen, de diferentes religiones, ¿cierto? Que de pronto esas culturas o esas creencias, esos ritos, no los tienen o los tienen muy diferenciados, ¿cierto? Entonces, no sé, una persona de la religión católica los domingos se va a misa, ¿cierto? Pero puede ser que los domingos una persona de la religión musulmana, no sé, haga otra cosa, ¿sí? Puede ser que en tu región de origen, no sé, digamos que seas del Meta, los domingos acostumbres a desayunar con carne, ¿sí?
Pero una persona que ha nacido en Bogotá, pues no se le ocurre desayunar con carne porque es demasiado pesada, ¿sí? Y además, si, digamos, tenemos en común estas tribus urbanas, estas regiones, estas religiones, pero dentro de estas mismas se encuentra la variedad que se encuentra porque cada familia es diferente, ¿cierto? Entonces podemos decir que de pronto tú eres una persona que nace en Bogotá, que tienes unas costumbres propias de Bogotá, ¿cierto? Que tienes o sea, que la región de donde eres te ha calado hondo en las tradiciones que tienes, pero que tu familia no está, digamos que, acorde a las tradiciones del lugar donde vives. Entonces tienes prácticas diferentes, ¿sí? Es decir, a pesar de que todas estas tribus urbanas, regiones de origen y religiones pertenezcan a Bogotá y que todas estas familias pertenezcan a Bogotá, todas pueden llegar a tener unas prácticas muy diferentes, ¿sí? Ahora bien, vamos a entrar a revisar entonces qué son las costumbres, ¿listo? Las costumbres son aquellos actos que por recurrencia que se realizan se transforman en característicos de una sociedad en general. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que las costumbres se vuelven y se transforman en algo tan recurrente que se vuelven algo propio. Es decir, vamos a hablarlo, digamos que de alguna manera, de algunos eventos, ¿cierto? Son eventos o circunstancias que se dan en una sociedad y que se dan con tanta recurrencia que se vuelven algo muy característico de ese lugar en específico. ¿Listo? Entonces, las costumbres constituyen el elemento de mayor diferenciación entre las sociedades que la humanidad ha creado. Estas junto a las tradiciones constituyen la cultura de un lugar o de un grupo de personas. ¿Listo? Entonces nosotros podemos hablar de costumbres a nivel general, ¿cierto? Como lo son la Navidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son actos, actividades, conmemoraciones, celebraciones que son muy recurrentes, son anuales, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de costumbres en Bogotá, es Rock al Parque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es anual, es algo propio de Bogotá, es algo que solamente tiene Bogotá. Nosotros solo podemos hablar de costumbres a nivel de Colombia, como el Carnaval de Barranquilla, ¿cierto? Porque es algo que solamente pasa aquí en Colombia. Nosotros podemos hablar de una costumbre en, no sé, en Japón, no sé, es la reverencia que hacen para saludarse, ¿sí me entienden? Son cuestiones que caracterizan demasiado a una sociedad, ¿cierto? Acuérdense que las costumbres son realmente el elemento que hace que tú puedas diferenciar las sociedades, ¿cierto? Al contrario de las tradiciones, que digamos son como características de un grupo en específico, las costumbres nos hacen una diferenciación muchísimo más amplia. Entonces, yo les hice este cuadrito para que entendamos bien la diferenciación entre costumbres y tradiciones. ¿Listo? Entonces, las costumbres son reglas, ritos, creencias, ideologías. Aquí entran las religiones, aquí entran la política, aquí entran las leyes, aquí entran eh, la moral en sí, que acuérdense que la moral es la manera en que la sociedad nos ayuda a regular nuestro comportamiento. ¿Listo? ¿Cómo son las costumbres? Las costumbres pueden variar a pesar de convivir en una misma sociedad. ¿Listo? Entonces yo les puse como ejemplo algo parecido a lo que tenía atrás. ¿Sí? Nosotros tenemos unas costumbres a nivel Colombia, ¿cierto? Pero también tenemos unas costumbres a nivel Bogotá. Y a nivel Bogotá cada familia tiene una. Entonces les puse la familia López, ¿sí? Entonces, bueno, a nivel Colombia, nosotros podemos hablar de costumbres como eh, que nos guste la salsa, que, no sé, que en la Navidad nos reunimos todos, bueno,
O sea, cierto tipo de cosas que, digamos, solamente lo hacemos los colombianos. Y en Bogotá, digamos que lo mismo, y la familia López tendrá sus cosas. En cambio, las tradiciones son actividades, conmemoraciones, comidas, celebraciones, ¿sí? Entonces aquí entran muchísimas otras cosas. Esto no varía, ¿sí? Porque esto es algo, las tradiciones son algo que se trae desde la ancestralidad de nosotros como colombianos, como bogotanos, como partes de la familia López, no sé, ¿sí? Esto no varía porque son los que identifican a toda una sociedad y la diferencian de otras. ¿Listo? Como por ejemplo, en nosotros tenemos prácticas en Japón, en Colombia, pero en Japón hay prácticas completamente diferentes. Y en la India hay prácticas totalmente diferentes a las de Japón y a las de Colombia. Y las prácticas de Japón son completamente diferentes a las de Colombia y y a las de la India. Y las de Colombia son exactamente lo contrario a lo de Japón y de la India. ¿Listo? Entonces, digamos que con este cuadrito ustedes pueden entender un poquitico más fácil lo que son las costumbres y las tradiciones. ¿Listo? Entonces, aquí les dejo unas actividades. Cualquier cosa, pues me preguntan. Y nada, mis niños, nos estamos hablando. Recuerden que pues no deben escribir toda la guía, sino que deben tomar los apuntes. ¿Listo? Nada, nos estamos hablando y chao.